Amigos, nos paró un cártel en media calle, en vía pública. Nos pararon encapuchados con metralletas. Te pueden dar unos tablazos a calzón quitado, como decía la doña. Lo encierran en una jaula. En una jaula de madera de chicle o de pino. Pero afuera, no adentro. Ah, afuera. Sí. Ah, perdón. Afuera, perdón. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, seguimos adentrándonos en México y ojo con el territorio que nos estamos encontrando. Esto es lo que nos recibe en la calle que tenemos que transitar. Nos esperan más de 200 kilómetros de las tierras altas a las tierras bajas en Chiapas. Y ojo con este rótulo, este anuncio que tenemos aquí. Dice, estamos organizados, dispuestos a lo que sea y a lo que venga. Y además dice que esta es un área vigilada por los habitantes y que rata atrapada será quemada, literalmente quemada. Ha pasado, hay historias de violadores y personas que han cometido delitos graves en estos pueblos, que han sido crucificados y quemados por el movimiento zapatista, que es un movimiento indígena aquí en México que está en contra del gobierno. Son rebeldes, no obedecen las leyes del gobierno. El lema es, aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. Y justamente para la zona a la que vamos tenemos que atravesar lugares delicados donde incluso llegar con una cámara podría traernos problemas. Entonces vamos a tratar con todo el respeto y en medida de lo posible profundizar y entenderlos, a ver si podemos hablar con alguno, entrar a un pueblo, ver cómo están organizados, porque aquí no tienen poder el gobierno, ellos tienen su propia educación, su propia salud, son un movimiento aparte, es algo muy interesante. Y además, en tanto camino que nos espera, queremos ver qué nos topamos de Chiapas, de México. Así que acompáñenme a ver qué nos espera el día de hoy. Realmente sí hay riesgo en entrar aquí, incluso podemos terminar encarcelados, que ya les voy a contar, ya les voy a presentar a Héctor, un historiador, antropólogo que anda aquí acompañándonos, experto en el tema. De una vez les adelanto que esto no tiene ningún tinte político, yo ni siquiera soy de México, entonces tengo cero interés en eso. Estábamos notando ahorita que estábamos parqueados grabando que varias personas nos pasaban tocando el pito, nos veían raro, y me está contando Héctor que por aquí normalmente toda la gente se comunica por radios porque ni siquiera la policía puede entrar, no tienen permitido entrar a investigar ni a preguntar cosas. Ellos tienen su propia autoridad que se encarga de todas esas cosas. Les presento al señor Hola. Héctor, que me estaba contando. Bueno, cuénteles usted, Héctor, ¿qué pasaría si nosotros nos bajamos, por ejemplo, aquí que vamos pasando por un pueblo más radical? ¿Qué pasa si nos bajamos y vamos a grabar la iglesia o el pueblo, ahí el centro? Los pueblos indígenas de Chiapas y esos que vamos ahorita recorriendo, que son pueblos zapatistas en su mayoría, se rigen bajo su ley de usos y costumbres. Y la autoridad tradicional, que es la que obviamente se encarga del orden aquí, tiene prohibido que la gente foránea e incluso la gente local ande grabando, filmando los monumentos emblemáticos, incluso icónicos. entre ellos está Entre prohibido. ellos mismos, así es. ¿Por qué? Pues porque si lo vimos ayer, por ejemplo, en San Juan Chamula, está prohibido filmar dentro de la iglesia y en los movimientos que tienen que ver con el orden oficialista. Igual aquí, entonces si tú llegas a un pueblo como Huistán o Oxchuc a querer filmar la iglesia o la casa del juez o la casa del comisariado ejidal o de la autoridad tradicional, te lo van a impedir y te van a detener y te van a aplicar un castigo como referente, ¿verdad? Que va a ser físico, porque te pueden dar unos tablazos a calzón quitado, como decía la doña. Lo encierran en una jaula. En una jaula de madera de chicle o de pino, pero obviamente previamente un castigo y también una remuneración económica. Entonces tú vas a pagar una multa por el delito que cometiste y te van a encerrar un buen rato para que lo pienses la siguiente vez que pases, y también el castigo físico para que no se te olvide, ¿verdad? Los tablazos. Así es, una buena tableada para que te acuerdes de Y ello. los tablazos es encuerado, como Claro. dicen aquí en México. Claro, lo chingan, le quitan la ropa Te quitan la ropa y te pegan en las nalgas con ganas, para que se eduque, para que no te puedas sentar en un buen rato y te acuerdes, para ¿verdad? que no lo vuelva a hacer nunca. Esa es la más. finalidad del tableado en las nalgas, que no te puedas sentar para que te acuerdes, ¿no? Ajá. Entonces no puedes descansar bien, ¿no?
Vamos más adelante mejor, Héctor. Ya, eso. A otro pueblito que no más sean, allá. Que no sean tan radicales, ¿no? Sí, que sean más amables. Donde no nos tableen. Eso es todo. Ojo cómo funciona aquí la gasolinera. Esta que ven por aquí es gasolinera El Muro de mi amigo Horacio, que nos está permitiendo mostrarles este sistema bien curioso. Además, ahorita les muestro cómo funciona. Resulta que aquí en toda esta zona que se rige con las leyes y tradiciones indígenas, no hay permiso para una cadena de gasolineras enorme. Entonces, así es como se trabaja la gasolina. La venden en galones. Este me dijeron que es de 8.5, ¿verdad? Este de 8.5 lo venden en 200 pesos. La gasolinera más cercana que hay donde se puede cargar o donde se puede traer esto está a 100 kilómetros para allá o a 100 kilómetros para allá. Estamos en el puro centro. Entonces, a cada litro aquí se le ganan de 2 a 5 pesos dependiendo del descuento que hayan conseguido ahí negociando en la gasolinera. Y además yo creía que la gente venía y compraba el galón y se lo llevaba para la casa, pero no, hombre, la gente llega, se parquea y ya Horacio sabe, de una vez sale con el embudo que tiene aquí preparado, que tiene un filtro y todo. Lo pone, le vacía la gasolina, pagan y siguen, como que si fuera una gasolinera normal, como los pits más bien. Ojo de lo que venimos a darnos cuenta aquí en esta zona de México. Resulta que en esta zona de Chiapas se encuentra el ámbar. Ámbar real. Tal vez esto se les haga familiar. En una escena de Jurassic Park hay un mosquito dentro de un ámbar de estos, del que sacan la sangre de los dinosaurios y los recrean y da pie a toda la película. Pues resulta que hay una teoría de que en la época de los dinosaurios habían unos árboles gigantescos que soltaban como una resina, me imagino yo, la savia del árbol como que caía, recogía insectos, mosquitos, incluso han encontrado escorpiones que estaban en el árbol y los atrapaba en esta mezcla. Cuando cayó el meteorito, que hay una teoría que dice que el meteorito que extinguió a los dinosaurios cayó en México, en la península de Yucatán, pues todo esto quedó bajo tierra y esto se encuentra únicamente así en México y en República Dominicana. En países bálticos también, pero ya es un proceso diferente. Entonces, específicamente aquí en la zona de Chiapas, a 40 metros bajo tierra, sacan este mineral en bruto. Aquí ya está totalmente trabajado y esto puede costar hasta $500 esta piecita que tengo en la mano. ¡Qué locura esta teoría! Antes de entrar de lleno en pueblos zapatistas, a ver si podemos documentar todo lo que se encuentra por ahí, hay que entender qué es el movimiento zapatista y por qué resuena tanto aquí en México. Resulta que esta zona en 1980, de ahí para atrás, la zona de Chiapas, era el estado más pobre de todo México. La gente vivía muy mal, incluso los niños todavía morían de enfermedades que ya estaban erradicadas en el mundo moderno. No tenían electricidad, escuelas, viviendas dignas, salud, no tenían nada. Resulta que un sociólogo, una persona altruista, viene por aquí en 1980 y se da cuenta de esto. Esa persona es el que actualmente es el líder del movimiento y el que ha llevado todo esto a donde ha llegado, el subcomandante Marcos, que ese no es el nombre real de él. Obviamente él no lo iba a revelar, ese es nada más como un seudónimo. Se cree que el nombre real de él es Rafael Sebastián Guillén Vicente, pero no se sabe tampoco. Y como dato curioso, se cree que las siglas Marcos significa Movimiento Armado Revolucionario del Comandante Obispo Samuel, porque un obispo estaba aliado con el subcomandante Marcos, que también era altruista, quería ayudar a los indígenas y le terminaron encontrando armas, uniformes, de todo en su casa católica. Pero bueno, la cuestión es que inicia este movimiento para buscar la recuperación de los derechos de los indígenas, recuperar tierras indígenas, y en 1994 detona el movimiento, se van a la guerra el 1 de enero porque aprobaron una ley que reventaba a los agricultores, que en su gran mayoría eran indígenas. Era una ley que llevó a la pobreza como a 50 millones de personas aquí en México. Y tras de eso el gobierno salió diciendo que era necesario para salvar el país, que si tenían que ir 50 millones más, iban a seguir. Entonces la gente se levantó en armas, los zapatistas, que son indígenas de toda la zona, que se aliaron, fueron a asaltar bases militares, secuestraron militares, estaban buscando que el presidente de ese momento dejara el poder, y así es como inicia todo esto. Llegaron a acuerdos, el gobierno de hecho pavimentó y metió electricidad para poder entrar a luchar contra ellos, algo que no habían hecho en muchísimos años, y después vinieron reformas que trajeron vivienda, educación, o sea, dio resultado, y eso es
súper resumido el movimiento zapatista. Amigos, este es el puro corazón de uno de los principales pueblos zapatistas. No les puedo negar, la verdad sí tengo cierto miedo de andar por aquí. La gente me observa, entonces les voy a mostrar esto rápido. En la pura entrada hay un montón de reglas que aquí se las estoy dejando, ahí están apareciendo. Y también me estoy encontrando una escuela autónoma municipal zapatista, donde según lo que entiendo, desde muy niños a los niños, valga la redundancia, les enseñan todo lo que fue el movimiento zapatista, sus principios, todo lo relacionado con los derechos indígenas, etcétera, etcétera. Es una escuela autónoma después de todo. No sigue el programa del gobierno. Vean qué interesante cómo funcionan los negocios acá en el pueblo. Resulta que son colectivos, no tienen dueño, ¿verdad? Son de todos. Son de todos y lo que produce también se utiliza para el bien del pueblo, para invertir aquí en... Son de todos y lo que produce también se utiliza para el bien del pueblo. Se invierte en el mismo pueblo las ganancias que deja el negocio. Sí, ahí. Oiga, funcionan como una comunidad, sí, entonces. Sí. Y este, por ejemplo, es un supermercado y tiene de todo con normalidad, refrescos, paquetillos. Incluso me llama la atención que los cigarrillos se venden sueltos, ¿verdad? Sí. De uno en uno. ¿Qué vale un cigarrillo suelto? Ay, de a peso. De a peso. Sí. A un peso el sí, cigarrillo. Foto, pero afuera, no adentro. Ah, afuera. Sí. Ah, perdón. Solo nada más esto. Afuera, perdón. Además de todo esto ser zonas zapatistas, también hay zonas que no son zapatistas, pero igual siguen siendo radicales, porque aquí se rigen por los usos y costumbres, que son las leyes indígenas. Entonces, los indígenas pueden poner sus propias leyes. Vean aquí, este pueblo se prohíbe la entrada de personas ajenas a este ejido, que es como a esta comunidad. El que sea sorprendido será sancionado. O sea que le pueden poner una multa a alguien simplemente por entrar al pueblo sin ser del pueblo. O por ejemplo esta otra, que ojalá la pudiéramos aplicar en todo el planeta. A todas las personas que se sorprendan tirando basura en este lugar serán sancionados con 8,000 pesos de multa. Esos vienen siendo como $400. Con razón se ve todo esto tan limpio. Es una realidad lo de la jaula. Incluso me dicen que a veces al pasar uno por estos pueblos hay personas metidas aquí en esta jaulita de madera que puede tener 2 metros de altura y menos de 2 metros de ancho. Vean lo pequeña que es. Y a la gente la meten ahí, como dicen aquí, encuerada. La meten desnuda después de haberla golpeado y de haberla castigado en comunidad. Y me dicen que en la actualidad ya con la tecnología la graban y se burlan de la persona. Pero es real. Aquí a la par está como el comisariato, donde está el sheriff, se puede decir, el que eligen como la autoridad. Y a la par la pequeña cárcel. Que aquí recuerden que las autoridades son elegidas, me parece que todos los años se elige como una junta y la autoridad. Y en comunidad también toman algunas decisiones dependiendo la gravedad del delito que haya cometido la persona. En esta zona pasa un fenómeno muy curioso y es que en un video anterior conocimos San Juan Chamula, donde se encuentra una iglesia católica tradicionalista, donde sacrifican gallinas, beben alcohol, no hay curas, lo que hay son chamanes. Un video que les recomiendo demasiado que vayan a ver, algo muy impactante. Pero resulta que entre los que rechazan la religión católica tradicionalista son mandados al exilio. Entonces se forman estos pueblitos donde viven tzotziles exiliados, que ya ellos son católicos o protestantes, cristianos, pero que ya no realizan las prácticas católicas tradicionalistas de los sacrificios y todo esto que vimos en aquel video. Los echan, pierden todos sus bienes, pierden sus propiedades y tienen que venir a asentarse en otro lugar y empezar desde cero. Hay mucho negocio en toda la zona. La gente aquí es buena negociante y además están a la pura orilla de la calle. La mayoría son tienditas así que venden verduras, frutas. Y aquí me encontré algo muy interesante en el negocio de Enrique, que nos invitó a grabar por aquí. Es esta bebida que se llama Chivacola. Me dice que es de un club muy famoso en México que se llama El Chivas. Pero me da mucha risa que atrás dice
OmniLife, que yo no sé, díganme ustedes en los comentarios, creo que OmniLife es algo como de productos como los de Herbalife, que es para cuidar a la gente, me parece, no sé si estoy equivocado, pero tiene marca OmniLife y al mismo tiempo dice exceso de calorías, de azúcar, cafeína, de todo. Vamos a probar esta chivacola, a ver qué tal. Que yo creo de hecho que el dueño de OmniLife había comprado el Saprissa, que es un club de Costa Rica, de mi país. Me parece, no sé si estoy bateando. Qué sabor más raro, mi hermano. Es como una coca, que como con jengibre, ¿verdad? Exactamente. Un sabor raro, pero está buena. Mala para la salud, pero buena. Aquí están mis niños. Vea, qué montón, qué lindos. ¿No muerden? No. Pero entonces usted también le hace a la mecánica. A la mecánica. Ah, le hace a todo. De todo un poquito. Son- Soldadura, mecánica. Esta zona aquí, ¿cómo se llama? Aquí talachería o vulcanizadora de aquí. Ya, de ahí para allá es la tiendita. Ah, bueno, esa es la división del Ajá. negocio. Si alguien queda pinchado, usted aquí le... Aquí la hacemos la chamba. Trailer, tractores. Lo que sea. El carro que traiga aire nomás, con que usen llanta ya. Oye, ¿y qué más hace usted, Enrique? ¿A qué más se dedica? Solo la más a la talacha. ¿No hace mecánica. agricultura o así? Sí, ahí arriba. ¿También agricultura? Creo que vamos a almorzar con el presidente de México, porque vamos a comer en la Casa Blanca. ¿Entienden? El brincodieras, me dicen ahora. Quiero que vean aquí en todos los locales que hay en México, yo creo en este momento, hay altares porque recién viene pasando el Día de Muertos. Entonces todos los negocios, todas las casas, en todo lado hay un altarcito dedicado a los difuntos. Me he encontrado que en México es bien famoso el caldito de gallina. Este en específico es gallina de rancho, le dicen aquí. Creo que se refieren a gallina de patio, me parece, las que uno crece en la casa. Que la carne es chancletosa, es difícil de morder, pero el caldo tiene un sabor inigualable, espectacular. Amigos, tengo que confesarles que este fue un video muy raro. Hay algo que pasó que no les he contado. No sé siquiera si voy a publicar este video porque no me gusta para nada el resultado. Ustedes saben que siempre me gusta llevar un tema a profundidad de principio a fin. Pero resulta que nos paró un cártel hoy. Ya estaba advertido, entonces no me impactó tanto. Ya estaba advertido que es muy probable que mientras estemos por esta zona de Chiapas nos pare o tal vez no exactamente un cártel, sino personas dedicadas al crimen organizado, que al parecer es como normal en esta zona. Pero hoy nos paró un cártel. Personas con metralletas, encapuchados en la vía pública. Eso nos indispuso por completo. Nos pararon, nos preguntaron qué estábamos haciendo. Entonces, no sé, a partir de ahí ya nos entró como esa incógnita de debería de seguir como parando aquí en los pueblos a la orilla de la calle, o mejor sigo rápido para llegar a mi destino final, a la zona donde vamos a ir a estar. Y a partir de ahí nos vinimos rápido. Y a eso le tenemos que sumar que el guía que andaba hoy tenía realmente miedo en que me encerraran. Sobre todo me dijo que si me agarraban metiéndome a grabar en zonas donde no tenía permiso, me iban realmente a encerrar en una jaula de madera durante 12 o 24 horas. Entonces no nos lo podemos permitir por el plan que traemos, que ya está lo que tenemos que hacer mañana, y ya dentro de 2 o 3 días está el vuelo. Entonces si perdemos unas horas, al final se cae todo el itinerario. Entonces no podíamos permitirnos que me encerraran. No sé si de verdad los pueblos son así tan radicales, pero puesto que él tenía ese miedo y no quería exponerme, pues mejor le hice caso, porque después no le hacía caso, me encierran y ahí sí, ahora sí, ¿quién me saca? Pero esa es la situación, eso fue lo que pasó. Por dicha, por cierto, al cártel le hice esta pequeña toma que ustedes vieron. La hice cuando ya nos soltaron y nos dejaron ir desde muy lejos, acercándole el zoom al máximo. Al menos ahí se alcanza a ver los encapuchados que están en media calle, parando todo el tráfico. De hecho, no fue que fueron específicos por nosotros, sino que como nosotros no éramos de la zona y demás, eso se identifica como nada. Pero estaba parando todo el tráfico que iba por ahí. Así que bueno, si están viendo este video es porque finalmente se subió. No lo sé, voy a ver el resultado final, porque también grabamos cosas muy bonitas de Chiapas, como el ámbar y eso. Entonces déjenme por ahí abajo sus comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy no pudo desarrollar lo que en un principio venía a documentar.